Con tantos años de carrera, Aurelio, es una pregunta con la que quería iniciar. Con tantos años de carrera, 30 y tantos años de carrera, ¿cómo inicias en el mundo de la abogacía, en la política? ¿Cuáles son tus primeros pasos? Mira, a mí me gustó la política siempre. Yo crecí en una casa donde se hablaba mucho de política. Tuve dos momentos de niñez, una niñez temprana en Lima, hasta los 7 años, y una segunda parte en Tarapoto, a donde llegamos a vivir con mis padres, porque mi mamá era de Tarapoto, y mi papá acaba de terminar su carrera, de graduarse de abogado, y como tenía ya una familia, fue a ver qué tal le iba ahí, y decidió llevarnos. Yo llegué cuando tenía 7 años. Y los primeros años en Tarapoto, que fueron años maravillosos, los viví en la casa de mis abuelos maternos. Mi abuelo materno, Washington, era un hombre muy político. Había fundado el partido aprista en Tarapoto el año 46 y él había llegado a Tarapoto desde Lima, escapándose de las dictaduras, que cada vez que tomaban el poder, perseguían, encarcelaban a los apristas, y entonces, cansado de esa incertidumbre y de las torturas que recibían, y de haber perdido gran parte de sus dientes en una prisión, llegó a Tarapoto y fundó el APRA. Allá también lo metieron preso un par de veces, pero era diferente, claro, ¿no? Porque como ya era un pueblo pequeño, claro, la gente se conocía, había algún nivel de deferencia, le tocaban la puerta, le decían, oiga, don Washington, usted sabe, ha habido un golpe de Estado, que ya se habían enterado por la radio, claro. Entonces él pedía unos minutos, arreglaba sus cosas y salía rumbo a la prisión acompañado de los policías, ¿no? Entonces a esa casa llegué yo el año 75, cuando tenía 7 años, ¿correcto? Y en la mesa se hablaba mucho de política, pero además mi abuelo tuvo un gesto conmigo inolvidable. Cuando llegamos, él se sentaba en la cabecera de la mesa, pero llegamos 4 personas a vivir. La casa era una casa grande, pero el comedor seguía teniendo el mismo tamaño, ¿no es cierto? Y además llegamos 4 personas, que era papá, mamá y mi hermana y yo. Y yo era mayor que mi hermana. Y mi abuelo se corrió un poquito hacia la derecha y puso mi silla al costado de él. Entonces, la conversación en la mesa, había más de una conversación. O sea, estaba la conversación de los hombres adultos, luego las mujeres. Se sentaba mi abuelo, el tío Teddy, que era hijo de mi abuelo, el mayor de los hombres, mi papá. Luego venía mi abuela, mi madre, una de sus hermanas, y en la punta de la mesa estaban los chicos, que estaban 2 hermanos de mi mamá, que eran casi de mi edad, los últimos, y mi hermana. Pero yo estaba sentado al costado de mi abuelo y estaba al lado de la conversación de los hombres adultos, que era una conversación de política. De los grandes. ¿No? Entonces, y como mi abuelo era un hombre muy enterado de la política, a la casa llegaban los líderes del APRA que visitaban Tarapoto. Era uno de los sitios a donde iban inmediatamente. Yo conocí en la casa de mi abuelo Armando Villanueva, por ejemplo, ¿no? Lo vi ahí la primera vez que llegó en la sala conversando, y yo era muy niño, pero estaba atento a lo que ocurría. Entonces ahí me nació el bicho de la política, ¿no? Leía las revistas que llegaban. Tarapoto era una ciudad muy pequeña en donde no había televisión ni teléfono. Entonces, las noticias llegaban a veces un poco tarde. Yo siempre le digo a los chicos, cuando les comento estas anécdotas, que las noticias llegaban tan tarde, les digo que nosotros nos enteramos que Perú había clasificado al Mundial de Argentina después que ya había sido eliminado. ¿No es cierto? Pero llegaba, entonces, la fuente, lo que sí tenía Tarapoto todos los días,
es que todos los días aterrizaban 2 aviones que llegaban de Lima. Mira, que eso marcaba algo totalmente diferente. Entonces todos los días llegaba el periódico, ¿no? Y las revistas, obviamente. Entonces, aislados totalmente no estábamos. No había televisión, ¿no? Pero llegaba el periódico y las radios. Recuerdo haber visitado algunas cabinas de radio y los reporteros leían el periódico, o sea, leían las noticias que estaban en el periódico. Entonces, ahí nació mi inquietud por la política. O sea, yo desde los 7 años ya estaba al tanto del gobierno de Morales Bermúdez, que en esa época era el presidente, de los ministros, los cambios ministeriales, del APRA, los reclamos que habían, las movilizaciones contra el gobierno militar, los paros, la lucha del SUTEP, la lucha por la democracia, el anuncio de Morales Bermúdez de las elecciones del 80, la campaña electoral del año 78, las elecciones del 78, la nueva constitución, y en medio de ese mundo yo estaba creciendo y estaba muy enterado y muy interesado en la política, ¿no? ¿Y te nació todo este sentido de justicia y tú opinabas en esos momentos porque estabas muy chico? No solamente opinaba con mi abuelo, conversaba con él, pero además tenía una opinión importante en mi círculo de amigos, que éramos niños, éramos chicos, pero también se hablaba de estas cosas, ¿no? Y yo era una persona que estaba siempre, o sea, siempre era una persona que opinaba de estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, luego llegó la secundaria, porque yo pasé a la secundaria el año 79, ¿no? En plena instalación, o en pleno ya debate de la Asamblea Constituyente, y con la fiebre de que se venían las elecciones generales, o sea, el Perú regresaba a la democracia después de los 12 años de gobierno militar. Entonces empezaban a manifestarse inquietudes en los partidos políticos. Luego vino el año 80, Belaúnde anuncia las elecciones municipales, y entonces todo eso genera pues un fervor en el debate y en la conversación política. Ahora, en Tarapoto llegaban los dirigentes, los líderes políticos, y todos los mítines eran en la Plaza de Armas, que quedaba a 1.5 cuadras de donde yo vivía. Era fácil. ¿No? Entonces, yo estaba en todos los mítines, yo escuchaba a todos los candidatos, me fascinaba ver esas movilizaciones. Había una gran presencia del APRA, que en esa época se manifestaba con sus boinas rojas y marchaban, y mi abuelo estaba ahí, y yo con él, siguiéndolo, mirando estas cosas al principio. Mi abuelo muere el año 80, después de las elecciones generales, después de que pierde a Armando Villanueva, lo cual le generó bastante dolor. Además, él estaba pasando por un momento difícil, porque a pesar de que aparentaba ser un hombre viejo, tenía apenas 68 años cuando muere, porque le había venido un cáncer que los últimos 2 años lo tuvo muy complicado. Claro. ¿No es cierto? Pero vivió las elecciones generales. Él muere en noviembre del año 80, se venían las elecciones municipales también, y a partir de ahí yo ya estaba en la secundaria, ya se debatía más política, yo tenía ya una inquietud política, entonces y la política vino sola. Yo sabía que en algún momento iba a ser político. Desde ese momento quise ser, un día voy a ser congresista, voy a ser diputado, en esa época había la bicameralidad, seré senador y quizás un día también seré presidente del Perú. Así que ya estaba encaminado a esas cosas que luego se juntaron con la llegada a la universidad. Yo llego a la universidad el año 84, a la Católica, y justo hace unos días, muy pocos días, Luis Felipe Polo, un abogado también de la Católica, un hombre muy inteligente, hizo una publicación en Facebook que me agradó mucho, porque dijo, hace 40 años, puso en Facebook, Luis Felipe Polo dijo, hace 40 años, acabo de encontrar este panfleto, dicen, en esa época no había Facebook, ni habían estas cosas, sino uno hacía los panfletos a mano, dice, este es un manuscrito de la campaña electoral de hace 40 años por la presidencia del Centro Federado de Letras, pone él,
en donde tuve el honor de competir, entre otros, con Aurelio Pastor y con otro de los chicos, que al final fue el que ganó porque era de la izquierda. La izquierda tenía una importante votación en letras, ¿no? En esa época. Bueno, pero 40 años atrás, o sea, hace 40 años yo fui candidato a la presidencia del Centro Federado de Letras. No gané, pero fui candidato en representación del ARE, que era la Alianza Revolucionaria Estudiantil, el grupo de fachada del APRE en la universidad. Yo me incorporé al APRE el primer día de clase. ¿Tú sabes cuál fue el último consejo que me dio mi padre cuando me subió a un avión para venir a estudiar a Lima después de haber ingresado a la universidad? En febrero del año 84 regresé a pasar mis vacaciones a Tarapoto, que era mi mundo, claro. y volví en marzo para empezar mis clases, y antes de subir al avión, porque en esa época no había los controles que habían hoy, mi padre me acompañaba prácticamente hasta dentro del avión, y antes de subir al avión me queda mirando y me dice, te voy a dar un último consejo. Sí, papá, escúchame, sí. No te metas en política. Yo se lo contaba siempre. Bueno, el primer día de clase ya estaba en política. Los grupos políticos hacían lo que se llamaba bajada de salón. O sea, llegaban a presentarse ante los cachimbos, ¿no? Claro. Entonces decía, somos el movimiento tal y tal. Entonces en USA llegaron los apristas, pues llegaron los del área. Entonces somos los apristas y terminaron de presentarse y yo me acerqué. Dije, y lo estaba esperando, pues estaba esperando que llegue. Que me recluten. Ya estaba ya con ellos, ¿no? Así que ahí arranca mi militancia aprista, más formal diría, porque en el colegio, en la época del colegio no tuve yo en la época del colegio yo milité en la palomillada, pues que era claro, lo que correspondía, ¿no? A pesar de que en quinto de media fui brigadier general del colegio y en cuarto de media fui subbrigadier general del colegio, jugaba en el equipo de básquet de la selección, era uno de los líderes de la barra del colegio, estaba en todo lo que había, todo desorden que había en Tarapoto, yo estaba presente en el desorden. Pero cuando estabas metido en la política, o sea, no todavía no das el pasito formal que ya diste en la universidad, sí. Pero ¿qué te decía tu gente alrededor? Discutíamos de política. Tus amigos y tu familia, quiero decir, sí, ¿había gente que estaba en desacuerdo? O bueno, sí, pero ahí habían dos grupos grandes en esa época. En el debate estaba, en Tarapoto por lo menos estaba el APRA de Acción Popular. Acción Popular tiene uno de sus bastiones es San Martín, que tenía bastante afinidad con el presidente Belaúnde, ¿no? Por la carretera que había construido, en fin. Pero esos eran los grupos grandes. Pero también estaba el PPC chiquito, y la izquierda, gritona, pero no muy grande, pero gritona. Y además, siendo chico yo, estando en el colegio, el año 78 y el año 79, en esos 2 años, hubieron huelga de profesores, ¿correcto? Y los profesores hicieron huelgas largas, 2, 3 meses. Y no íbamos al colegio, los chicos, íbamos, pero no habían clases, porque no habían profesores. ¿Qué hacían? Ahora, yo cuento, ¿qué hacíamos? Mataperreamos todo el día. Ahora, yo cuento una anécdota siempre y la gente se ríe, pero es verdad. Durante la huelga en que no iban los profesores, nunca hubo más asistencia al colegio en esa época. Cuando se levantó la huelga y volvieron los profesores, y algunos empezaron a faltar. Claro. Pero en esa época nunca nos faltó. Era una cosa tremenda. Entonces, bueno, nosotros que éramos chicos la pasamos bien, claro, pues, ¿no? Por supuesto que no estudiábamos nada en esa época de huelga, pero la pasábamos bien, muy bien, ¿no? O sea, el colegio era una cosa. Pero además Tarapoto era un sitio pequeño, en donde muchas veces tu grupo del colegio era tu grupo también en el barrio, en la calle, claro, porque era una ciudad pequeña, claro, ¿no? Y yo vivía en un barrio, en Suchiche, que es un barrio tradicional de Tarapoto, que es además donde se funda Tarapoto. Porque, ¿sabes tú la historia de Tarapoto y por qué se llama así, no? Bueno, Tarapoto se llama así porque habían unas palmeras llamadas Tarapotus, ¿correcto? Ya. Y esas palmeras, había muchas palmeras, pero básicamente alrededor de una cocha, que era como un lago, una cocha, la cocha de Suchiche. Entonces, ahí en esa cocha habían animales, flora, fauna, y de ahí bajaban los pobladores, los nativos,
de Lamas y de otras comunidades cercanas a cazar. Entonces la ciudad de Tarapoto nace alrededor de Suchiche. Suchiche es el barrio en que se funda la ciudad de Tarapoto. Y yo soy suchichino, era mi barrio. Y en esa cocha, que ya no había cocha cuando yo era chico, pero cuando llovía se hacía un lago, una cocha. Claro. Y era una cosa terrible, llena de barro. Ya, pero ahí nos bañábamos. Pues, o sea, yo me he bañado en esa cocha, nos bañamos en las cunetas porque llovía y salía el agua, pues, y las cunetas. Por supuesto, contra los gritos de los mayores, claro, se van a ahogar. Se divertían. Pero era una cosa, pero espectacular, ¿no? Vivir ahí, al aire libre, salir del colegio, seguir mataperreando en la calle, nos íbamos al río. ¿Y no había televisión? ¿Era normal tener un amigo político ahí? O sea, pero no es que yo hablaba todo el día de política. Eso quiero preguntar. No era así. Hablábamos de todo, era un pueblo chico, hablábamos de la gente, de las cosas que ocurrían en el pueblo. Creciendo y entrando ya a la adolescencia, hablábamos de las chicas, estábamos detrás ahí de los primeros enamoramientos, ¿no? Las fiestas, empezaban las fiestas, la música que la traíamos desde Lima. Pues por supuesto que llegaba cuando ya en Lima ya no se escuchaba, ¿no? Eran músicas... Es que no es como ahora, que ahora sale una canción y todo el mundo la escucha, porque todo el Perú la escucha. En esa época no era así, ¿no? Entonces, el que venía a Lima llegaba ya con sus cintas, la última, ¿no? Y esas cintas se reproducían, andábamos con cintas, cassettes, ¿no? Y antes de eso con los discos, ¿no? Entonces, los partidos de fútbol escuchábamos por radio, ¿no? Entonces, el Mundial de Argentina 78 no se vio en Tarapoto, lo escuchamos por radio, ¿no? Algunos mayores se fueron a Chachapoyas, donde sí había televisión, a ver el Mundial. Mira lo que pasaba en esa época, ¿no? Pero era una época linda, en donde se combinaba la inocencia, la palomillada, el descubrimiento de las cosas, ¿no? De todo. Y en el colegio nos hemos divertido, pero... Mira, nosotros nos reunimos siempre, ¿no? Las reuniones de mi promoción acá en Lima son en mi casa. Siempre hago una en diciembre. Y durante el año, eventualmente, grupos más chicos, especialmente de hombres, ¿no? Y siempre hablamos lo mismo. Entonces mi esposa dice, ¿por qué siempre hablan lo mismo? No se acaba. Y se matan de risa hablando de lo mismo. Nos acordamos de las mismas. Tanto es así, yo tengo una larga relación con mi esposa porque tenemos 30 años de casados, más 6 años entre enamorados y novios, o sea, 36 años que viene escuchando las historias y ya se las sabe, ya no se ríe, ¿no? Está seria ahí escuchando y todo el mundo se mata de risa. Y ella, ¿pero qué pasa? Le dicen, no te ríes. Decía, le he escuchado cuántas veces, he escuchado esta historia. Claro. Pero nosotros nos las recordamos y nos matamos. Que seguramente te pasa a ti también cuando te juntas con tus amigos del colegio o del barrio y te acuerdas, y lo mismo y te matas de risa porque son las historias que comparten y que los va a acompañar siempre, ¿no? Entonces, y nos reunimos también a veces en Tarapoto, bueno, siempre hay reuniones y yo acá trato de juntarlos para mí, pues es un momento de suma alegría, volver a estar con mis amigos. Ahora, como era una provincia y era un pueblo pequeño, cuando éramos niños no habían diferencias. Todos éramos iguales, todos jugábamos en el mismo sitio, en la calle, mataperreábamos todos juntos y hemos crecido todos juntos, y esa es una ventaja que yo le agradezco a la vida, ¿no? Porque me permite y me ha permitido a lo largo de mi carrera política y profesional sentirme bien en el lugar que esté.